Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva serie de Open Class, conocimientos abiertos a todas las personas que estáis conectadas en estos momentos o a las que veis en diferido esta Open Class. Charlas con expertos en unir y hoy los retos y las claves de la empresa familiar, un tema que hemos tratado en alguna ocasión y que nos parece apasionante especialmente para muchos estudiantes y también para muchas personas relacionadas con el mundo de la empresa. Vamos a ver, por lo que se refiere a las carreras de los hijos, que esto es un tema bien importante en el tema de empresa familiar, porque es la primera preocupación de los padres, más allá del negocio. A uno le preocupa por un lado el negocio y por otro lado, pues qué van a hacer mis hijos en el futuro o si podrán continuar esto que yo inicié y que tanto me apasiona, ¿no? Y que tanto amo. Entonces, esto tiene una paradoja. Por un lado, el padre o el fundador habitual de una empresa familiar va a pensar en el hijo con cierto corazoncito y tratará de atraerlo cuanto antes a trabajar a la empresa familiar. Y esto muchas veces choca pues con la disciplina profesional que una persona también joven es bueno que adquiera trabajando en el mercado sin estar demasiado en familia. Entonces, por un lado, en las empresas familiares siempre se da esta tensión a, inconscientemente, hacer que los hijos se vayan acercando a la empresa familiar y vayan continuando lo que yo hice. Pero, a su vez, también, en estos últimos años ha habido, gracias a la labor de los expertos en esta materia, una verdadera corriente de tratar de profesionalizar al máximo el trabajo de los chicos, de manera que no les defraudemos tampoco, no les traigamos a la empresa familiar muy jóvenes y sin embargo cuando pasen 10 años envidien a sus compañeros que han hecho una gran carrera en una empresa no familiar o en una empresa que era de otra familia, no de la suya, y ellos tengan la sensación de estar en una jaula de cristal, en una jaula de oro, no haber recorrido mundo, no haberse formado una disciplina profesional y por lo tanto tener la autoestima bien reforzada, ¿no? Entonces, aquí se convive en empresa familiar en esta paradoja. No es malo que los jóvenes trabajen en la empresa familiar, ni mucho menos, incluso es necesario a lo largo del tiempo, pero sí es bueno que lo hagan de una manera profesionalizada, bien profesionalizada. A veces hay empresas pues, que bien profesionalizan a estos familiares ya dentro de la propia compañía y otras, sin embargo, establecen reglas que les impiden el acceso hasta que no hayan trabajado durante varios años fuera de la empresa familiar o hayan cursado un MBA o hayan tenido una experiencia laboral en determinados sectores, etc. De todas maneras, sí te diría, Francisco, que aquí hay un concepto que es muy importante rescatar y es que no es tan importante regular el acceso, poner unos límites muy estrictos para que los familiares puedan trabajar en la empresa familiar, no es tan importante eso como evaluar el desempeño. Es más eficaz que una vez que los chicos trabajan en la empresa familiar, sean más jóvenes o más mayores, lo que sí hagamos es todos los años evaluar su desempeño dentro de la empresa familiar y no permitir que, como ya son familiares, trabajen pues, de cualquier manera y nadie les evalúa, ni les da feedback para mejorar, ni les establece metas, ¿no? Esto sí es muy importante, más importante quizá que las reglas. Solo hace falta echar un vistazo a cualquier medio económico por las mañanas cuando siempre hay alguna noticia, aunque has dicho que no es noticia la empresa familiar, pero eso sí son noticias los líderes de esa empresa familiar. Profesionalización de los directivos, preparación de directivos, coger directivos de fuera. ¿Cuál es tu opinión? Bien, en cuanto a los directivos de fuera, yo recuerdo que el director general del Instituto de Empresa Familiar, primero que hubo, no primero, el segundo, pero el que más tiempo estuvo en la década anterior, Fernando Casado, solía decir, y todos lo compartimos, ¿no? A la empresa familiar lo que le importa es tener a los mejores directivos. Ni familiares ni no familiares, sino los mejores. Es cierto que esto también es una paradoja, porque si uno se pone a comparar todos los directivos del mundo para un puesto contra un familiar, siempre encontrará bajo algún criterio racional alguna ventaja en los directivos externos, ¿no? Pero sí es cierto que también hay que mirar el largo plazo, ¿no? Y que los directivos familiares, si acaso quizá necesitan madurar un poco en el puesto, después si se gestiona bien su carrera, pues su compromiso ya de por años puede generarle un gran bien a la empresa. Dicho lo cual, sí que es muy bueno para las empresas familiares contar con directivos no familiares,
¿Cuántos y en qué puestos? Ahí es donde uno tiene la duda, ¿no? Yo creo que sí es muy bueno al menos que exista un mix. Las empresas familiares donde muchos miembros de la familia copan todos los puestos directivos sufren verdaderos problemas, o sea, tienen inoculado un virus que les va a afectar tarde o temprano para mal. Después están las empresas pues, que tienen algunos directivos externos y algunos familiares, y esto hace como un buen equipo porque unos aprenden de otros, y es una cosa positiva. Pero también hay familias que se van al extremo más profesional e incluso tienen decidido en su protocolo familiar que ningún miembro de la familia trabaje en puestos directivos dentro de la empresa, solo ocupan puestos de consejo, y por lo tanto del director general hacia abajo todos son directivos externos, ¿no? Esto es una cosa bastante positiva a veces, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones sí, porque permite que el negocio se profesionalice bastante, que la familia se mantenga en el gobierno, mantenga la dirección y el control, y después que se puedan rendir cuentas. Pues el problema de cuando hay muchos directivos familiares es que no es fácil hacer que rindan cuentas ante el consejo, puesto que son familiares y son accionistas, y bueno, es difícil corregir o llamar la atención, o bueno, tiene un tiempo distinto a la rendición de cuentas cuando es un directivo externo el que lo hace, que surge de manera más natural. Y dime una cosa, Carlos, ¿qué mejores prácticas de gobierno se recomiendan en las empresas familiares? O te lo puedo preguntar de otra forma, ¿cómo tiene que funcionar un consejo de forma eficiente? Pues mira, el gran problema aquí, que te comentaba un poco antes cuando estábamos esperando, el gran problema aquí es que las empresas familiares no tienen un modelo que seguir, porque las prácticas de gobierno corporativo han sido principalmente diseñadas en los años 80 para las grandes corporaciones, y por lo tanto pensadas también para defender intereses de accionistas minoritarios en estas grandes corporaciones. Por lo tanto, estas buenas prácticas se ajustan mal al mundo de las empresas familiares grandes, medianas o incluso pequeñas, ¿no? Dicho lo cual, sí se ha ido generando bastante conocimiento en establecer una serie de recomendaciones para que estas empresas familiares puedan mejorar mucho en el funcionamiento de sus consejos. La primera, yo te diría, es educar a los miembros de la familia para que sean buenos consejeros. Y educarles a su vez significa otra cosa implícita, y es que no todos los miembros de la familia deben ni pueden estar en consejo. Ahí te encuentras a veces empresas familiares que todos los hermanos deben estar en el consejo, estén preparados y no, por una cuestión de igualdad, ¿no? Eso es malo. En el consejo deben ir algunos de los miembros de la familia que representan los intereses de todos, pero algunos. Y esos algunos deben cumplir con algunas cualidades o debemos formarles para que las obtengan en un corto plazo de tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, estaría la incorporación de consejeros externos e independientes al consejo de administración de la empresa familiar, ¿no? Y aquí queda mucho camino por recorrer porque los consejeros, principalmente en España, están habituados a este mundo de las grandes empresas y no hay todavía un mercado de consejeros que sean eficaces y que permita que las empresas familiares tengan posibilidades de elegir entre muchas alternativas, ¿no? Se conoce poco el mercado de consejeros independientes en empresa familiar, y hay pocos que tengan experiencia también trabajando con empresas familiares. Pero es muy importante que las empresas familiares profesionalicen sus consejos de administración e incorporen al menos a 2 consejeros externos independientes, ¿no? Aquí el dicho es que uno es ninguno. Un solo consejero entre una familia no es eficaz, necesita alguien que le apoye también para equilibrar un poco el poder. Y el resto de las cuestiones ya son eficacia en las propias reuniones, ¿no? Lo que se llama profesionalización en el modo de actuar del consejo. Esto significa hacer bien las agendas sobre las que tenemos que trabajar, diseñar bien el lugar de las reuniones, hacer convocatorias previas que lleguen con suficiente antelación, enviar la información sobre la que se va a decidir en consejo con la suficiente antelación, elaborar buenas actas de las reuniones, una serie de cosas que muchas empresas familiares no están acostumbradas, pero que, sobre todo con apoyo de gente un poco experimentada en consejos de empresa familiar, es muy fácil poner en práctica y es muy positivo para las empresas. Y Carlos, dime una cosa, ¿cómo se educa
digamos, a las generaciones que van a controlar la empresa en el futuro para ser un buen accionista? Bien, la primera educación es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de los padres o de los hermanos cuando son primos, etc. Pero el ejemplo de sus mayores es la primera cosa que hay que destacar en el asunto de la educación de los jóvenes para ser en el futuro buenos accionistas. Pero eso solo no basta, ¿no? Porque hay muchas cosas que no dependen de la experiencia, dependen del conocimiento, ¿no? Debemos saber qué es el gobierno corporativo para ser buen accionistas, debemos conocer el negocio, debemos conocer la historia de ese negocio, debemos conocer a sus principales directivos, cuáles son las claves estratégicas, por dónde va evolucionando el mundo y sobre todo nuestro mercado y nuestra competencia. Por lo tanto, para educar un buen y formar un buen accionista, uno es bueno contar con el ejemplo de los mayores. Después sí que debe hacer un programa de educación, un programa de formación que muchas empresas hacen para sus generaciones jóvenes, que incluye contacto con los directivos de la empresa, que incluye visitas a las propias empresas, ¿no? Que muchas veces los miembros jóvenes no han tenido ocasión de ver tan de cerca, y que incluye programas de formación educativos impartidos por expertos, pues, sobre temas que afectan al negocio o el propio funcionamiento directivo y de gobierno de la empresa, que es muy importante para ser buen accionista. ¿Y qué ocurre cuando todo esto está muy bien, pero cuando la familia es numerosa, ¿no? Digo, sobre todo familias empresarias que al tener un número, pues, elevado de miembros, pues bueno, no sé si pueden surgir hasta las disputas, las divergencias, las distintas opiniones. En empresas familiares numerosas, que habitualmente son las de tercera generación, cuando ya se acercan a los 50 miembros, y ya tienen unos 50 años de antigüedad, sería un poco, por lo dicho de una manera muy simple, ¿no? Pero en todos esos casos, que son bastante, gracias a Dios, son bastante numerosos, uno ya tiene que acudir, o sea, solo la Junta de Accionistas y el Consejo de Administración son órganos que institucionalmente no se reúnen tampoco demasiado. Una Junta de Accionistas se reúne una vez al año, y imagínate si uno tiene 50 miembros de la familia y en el Consejo habrá, pues, entre 5 y 9 personas, pues hay 40 y pico personas, pues, que no saben qué está pasando allí y sin embargo son o van a ser al poco accionistas. Con lo cual, pues, las familias, para evitar este problema o este gap de continuidad educativo, lo que hacen es crear algo que es muy original y típico, exclusivo de las empresas familiares, y es crear lo que llamamos consejos de familia, que es como el consejo de administración, pero en vez de para el negocio, para la familia. Se ocupa de los temas que afectan a la familia. Y ahí hay muchos temas, ¿no? Desde establecer reglas, lo que se llaman protocolos familiares, por las que los familiares se conducen. Veíamos antes temas de acceso al trabajo, pues unas reglas pueden ser, pues en qué condiciones se incorporarán los miembros jóvenes a las empresas, y qué reglas van a regular su trabajo, o cómo será el consejo de administración, o qué valores vivimos la familia, o cómo nos reuniremos para recibir información y qué fórmulas va a haber para que los que están fuera de la empresa puedan participar o al menos recibir información o dar su opinión en torno a temas que pueden ser graves para el futuro de la empresa. Entonces, el vehículo son estos órganos de gobierno familiar, cuyo órgano significativo es el Consejo de Familia, y las familias longevas, sobre todo las que llegan a tercera generación, suelen acudir a esta fórmula que no está reconocida ni en la ley. Es algo que las empresas familiares han creado fruto de la práctica y de la experiencia, y que quizá más adelante se vaya recogiendo a nivel legal y a nivel de buena práctica de gobierno, pero que es algo que ha nacido de manera natural. Quizás, y estoy pensando en algunas familias, bueno, que no tienen una generación clara, ni tienen líderes que vayan a continuar, o no tienen hijos, por ejemplo, pero otras que han conseguido que, bueno, preservar esa continuidad de la empresa, que quizás es uno de los grandes tesoros de esa empresa familiar, y satisfacción empresarial de cara al líder. Bueno, lo han hecho con éxito muchas, pero ¿qué es, si pudiéramos decir, una, dos, tres características que las distinguen para que eso ocurra?
Creo que las empresas familiares más longevas, y hay muchas en el mundo, ¿no? Johnson, Ford, yo qué sé, B&B, bueno, hay grandes familias, grandes estirpes, grandes dinastías que han logrado, también, en España también, sí, desde luego, hay empresas, pues bueno, se me viene a la cabeza la familia Raventós, Codorniu, que es de las familias más antiguas de España. En el sector vitivinícola, pues lo mismo, González Vías, Domecq, pero hay otros sectores donde hay familias también muy antiguas, ¿no? que pasan ya de los 3 siglos, 4 siglos o más, ¿no? ¿Qué distingue a estas familias? Yo creo que por un lado distingue han sabido preservar a través de los años su capacidad emprendedora, o sea, siguen siendo empresas que a pesar de su longevidad son bien dinámicas en el mercado. No se avejentan, han sabido contar con las personas adecuadas y la familia ha sabido siempre dar el impulso adecuado para no dejar de emprender, puesto al fin y al cabo es una empresa. Por mucho que teorices, si no sacas productos nuevos al mercado a un precio competitivo y te ganas el favor de los clientes, desapareces. Entonces, primero, mantener esta capacidad emprendedora a lo largo de los siglos. Pero después, no solo eso, porque si no establecen reglas muy claras de intersección entre la familia y la empresa, estas familias es difícil que sobrevivan cuando llegan a tener muchas de ellas 500 miembros, 700 miembros, ¿no? Entonces, esto no es posible que se mantenga esta unidad a lo largo de los años en el accionariado si el legado no se ha transmitido de generación en generación de una manera muy atractiva y uniendo muy bien siempre el pasado con el futuro que queda. Y eso supone a su vez reglas. Estas grandes familias tienen reglas de gobierno familiar, suelen tener protocolos familiares o reglas distintas que regulan la conducta de los miembros de la familia, tienen órganos de gobierno corporativo en el plano empresarial muy institucionalizados y profesionalizados, o sea, son familias que han aprendido que la empresa tiene que tomar decisiones de negocio de una manera profesionalizada, sin mezclar intereses de sangre o excesivamente emocionales. Y a su vez han creado todas ellas órganos de gobierno de la familia, pues todas tienen consejos de familia o reuniones familiares o comités de jóvenes, family offices, fundaciones familiares, o sea, hay toda una parte que han sabido desarrollar para mantener la unidad entre todos los miembros de la familia, estén dentro o estén fuera de la empresa familiar. Un líder, un empresario, un presidente de un consejo de administración de una importante familia, imagínate el siguiente escenario, ve a sus hijos o a sus hijas, identifica, distingue rápidamente que ese va a ser o esa va a ser el sucesor o el líder dentro de unos años, es decir, ¿se transmite ese liderazgo? Digo, sobre todo en los tiempos que corren. Buena pregunta. A veces sí. Lo que está claro es que una persona tiene una intuición, no sé, bastante certera para conocer las cualidades de sus hijos para un negocio. Entonces, por esa parte yo creo que los fundadores o los empresarios familiares sí que tienen un sexto sentido para saber cuál o cuáles de sus hijos tienen competencias para continuar ese liderazgo. Pero eso no quiere decir que tengan el coraje para transmitirles ese liderazgo, porque a veces no saben quién es el competente, pero no quieren entristecer o dejar en segundo lugar a quienes tienen menos competencias. Eso por un lado, ¿no? Pero después también sucede que a veces esta intuición del padre o del fundador en una empresa familiar es muy certera, pero ya no es buena para el mercado actual, porque el mercado actual va a exigir cambios que si el padre busca un clon de sí mismo, puede acertar en quién es ese clon, pero puede que el mercado no desee los productos o servicios que ese padre tiene pensado. Y entonces ahí sí que hay un cierto margen de error de los empresarios familiares cuando piensan en su sucesión y que muchas veces ocurre. Desearían que el hijo que ven que más claramente puede copiar su manera de actuar, dirija la empresa, y a veces eso significa no tener en cuenta algunas cualidades personales o cualidades directivas
que el mercado y las empresas de su sector están poniendo en práctica y él debería pensarlo también. Carlos, tener en un consejo de administración un consejero de confianza, me imagino que tras el proceso de confianza y de proceso de selección es bueno, pero tener varios puede generar una cierta división en el consejo. No, al revés, lo que genera cuando hay varios consejeros, nos referimos a consejeros miembros de consejo Sí. de administración y no a asesores. Bien, el fin y lo que se consigue habitualmente es lo contrario. Cuando tienes varios consejeros externos e independientes en tu consejo de administración, es una herramienta de primer orden para unir las decisiones de la familia. Pues cuando la familia decide sola, sin presencia de consejeros externos, tiene una fuerte tentación y un fuerte riesgo de introducir en los motivos de decisión factores que tienen que ver con temas subjetivos, familiares o emocionales y que pueden de verdad entorpecer gravemente la toma de decisiones, con lo cual una familia sola suele tomar mal decisiones en consejo de administración. Y cuando está acompañada por un solo consejero pasa una cosa parecida, porque un solo consejero puede ayudar, pero en la medida en que es la única referencia puede recibir demasiada presión cuando tenga que significarse en algún momento en una toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante que haya más de uno. Y cuando hay dos o hay tres, estos consejeros, que pueden tener visiones a su vez distintas, sí que tienen una mayor capacidad de empatizar o llegar a un punto donde ambos podrían estar de acuerdo. Y eso abre como una ventana para el consenso de la familia. O sea, donde hay varios externos que ven las cosas de una determinada manera, es difícil que los familiares se equivoquen. Es difícil, no imposible, pero suele ayudar muchísimo a que las decisiones se tomen colegiadamente, prácticamente de manera unánime o con un consenso casi mayoritario, ¿no? Dime una cosa, tú viajas y has creado y has apoyado institutos de empresa familiar, especialmente en Latinoamérica. Chile y Perú principalmente. Chile y Perú, ¿cómo estamos en España? ¿Qué visión tienes desde tu posición en distintos países de cómo va evolucionando la empresa familiar? Y la segunda cuestión sería, ¿cuáles son los retos más importantes? Pues yo creo que en empresa familiar en España hemos sido pioneros a nivel institucional y a nivel de investigación. El Instituto de Empresa Familiar en España es un instituto pionero en el mundo y ha hecho las cosas muy bien, y la proliferación de cátedras de empresa familiar en España ha sido un hecho pues también bastante reseñable como para promover el conocimiento y la investigación en tema de empresa familiar. Ahora bien, las empresas familiares españolas versus latinoamericanas, ya no te diría que las españolas sean un modelo para las latinoamericanas. Las empresas latinoamericanas tienen muchísimas cosas en las que nos pueden enseñar mucho, al menos en mi opinión. Yo creo que a nivel de gobierno, por ejemplo, están mucho más acostumbrados a tener consejos de administración colegiados y profesionalizados, bastante más que las empresas familiares españolas, que aún tratan de reservarse mucho el poder, ¿no? y que nadie se entrometa en sus decisiones. Y después yo te diría que también muchas familias en Latinoamérica tienen una especial consideración acerca de la familia y de los valores familiares que en España está en actual debate, discusión o retirada. Entonces hay como una mayor esperanza, creo, y visión positiva de la familia en los empresarios latinoamericanos de la que existe en los españoles, que quizás más desesperanzada respecto a lo que la familia aporta en general a la sociedad y en particular también a una empresa. Bueno, estamos llegando al final de esta Open Class y hemos también lanzado preguntas a nuestro invitado Carlos Arbesú, que han planteado muchos de vosotros en la información a través de unir revistas, que leéis la convocatoria y preguntáis. Yo, una última reflexión para nuestro invitado es una desde el punto de vista puramente teórico de la empresa familiar. ¿Algún consejo, algunas lecturas, alguna documentación interesante o dónde acudir para que, además de cuando hagamos una masterclass, me refiero, dónde acudir para poder desarrollar más conocimientos de la empresa familiar? Esa sería una vertiente de mi última pregunta. Y la otra es,
Bueno, has hablado el concepto de actitudes con C y con valores, que a mí me gusta mucho tratar y de hablar con los directivos. Y has tocado también el tema de la educación y la sucesión del futuro líder de la organización. ¿Qué ocurre, sobre todo, o qué planteamiento se hace el líder cuando tiene a un hombre, una mujer, que va a ser el sucesor de la empresa? ¿Cómo se trata por el resto de consejeros? Porque puede haber disputas familiares también, en este caso por ser un hijo, por ser un sobrino, por ser... No sé cómo podías explicarnos un poco esto, o si se ha dado el caso en algún momento. Sí, pero de manera permanente. La sucesión en el liderazgo de la empresa familiar, creo yo donde mejor la he visto funcionar es en aquellos casos donde el Consejo de Administración está profesionalizado y por lo tanto los consejeros externos independientes que conocen muy bien el negocio y conocen los directivos familiares y no familiares, validan, aceptan e incluso tutelan esa transmisión en el liderazgo, ¿no? Cuando un padre va a elegir a un hijo director general o CEO, yo creo que hay dos supuestos o dos factores muy importantes. Uno es preparar a la empresa, preparar a los directivos para ver si aceptan ese liderazgo y casa bien con el estilo directivo de esa empresa. Dos, que el Consejo de Administración haya trabajado en ello y finalmente lo haya aceptado y tutelado. Y después que también ese líder pueda disfrutar del apoyo de la familia, ¿no? Se produciría más informando al Consejo de Familia y a los demás miembros de la familia sobre las causas y el proceso por el cual se ha terminado designando a ese nuevo líder. Cuando el proceso es justo y han intervenido externos en él y se ha contado con la opinión de los directivos, de los consejeros externos y también de la familia, habitualmente el grado de aceptación es muy grande, ¿no? Las familias, si los procesos son justos, tienden a estar muy unidas. Muy bien, Carlos Arbesú, es un placer charlar contigo. Gracias a todas las personas que estáis conectadas y a las que estáis escuchando esto en diferido. Tendremos ocasión en la organización futuras de Masterclass. Vamos a ver el interés y sobre todo los temas. Yo creo que es bueno investigar y analizar hacia dónde va la empresa familiar, y nos gusta ser innovadores también en analizar todos estos conocimientos. Por eso traemos a expertos a nuestras Open Class y a las Masterclass. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas.